máximo que ya se les señaló, fiscal. Gracias, magistrados. Tal y como nos comprometimos en el alegato de apertura, creemos que con la prueba que ha vertido el Ministerio Público durante estas jornadas de juicio oral, se ha acreditado más allá de cualquier duda razonable los siguientes hechos. Primero, que el día 1 de mayo de 2022, hay una copia, que el 1 de mayo de 2022, en las cercanías de la intersección de Alameda con calle San Alfonso en la comuna de Santiago, el acusado Marcelo Naranjo, premunido de un arma de fuego tipo pistola, marca Glock .40, y sin tener ninguna autorización para ello, ni armas inscritas como él mismo ha declarado, procedió a efectuar al menos 5 disparos en contra de las personas que se encontraban en dicha intersección, especialmente dirigidos hacia el bandejón central de la Alameda, lugar en el que se encontraba la víctima, la joven madre, reportera, hija y hermana Francisca Sandoval Astudillo, quien fue impactada en el cráneo por uno de los disparos efectuados por el acusado, lo que le provocó un traumatismo encefalocraneano por proyectil balístico que le causó la muerte el día 12 de mayo por una encefalopatía hipóxico-isquémica. Que adicionalmente al disparo que dio muerte a Francisca Sandoval, el acusado efectuó numerosos disparos en contra de la multitud, aprovechándose de la impunidad que podía proporcionarle la muchedumbre. Incluso pudimos observar un disparo efectuado al suelo con total desprecio por las personas que se encontraban a su alrededor. Estos hechos, en concepto del Ministerio Público, constituyen los delitos de homicidio simple, porte ilegal de arma de fuego y de disparos injustificados en la vía pública. ¿Cómo podemos dar por establecidos estos hechos? Respecto del delito de homicidio, en primer lugar, tenemos consideraciones balísticas. El proyectil mortal. Se expuso durante este juicio que en la dinámica de los hechos de aquel 1 de mayo de 2022 participaron varias armas de fuego. Y eso es cierto, se los adelantamos en el alegato de apertura. Sin embargo, fue un solo y único proyectil el que causó la muerte de Francisca Sandoval. De acuerdo a lo expuesto por el doctor Juan Cornejo Fort, quien logró extraer dicho proyectil de su cráneo, quien además indicó la trayectoria intracorporal del mismo y nos indicó que frente a la magnitud del daño causado por este único impacto, la posibilidad de sobrevida de Francisca era prácticamente nula. Escuchamos a su mamá, que nos dijo que para ella Francisca falleció ese 1 de mayo. De acuerdo a la declaración de la perito Cecilia Sánchez, ese proyectil que extrajo el doctor Cornejo tiene 3 características. Primero, es de calibre .40 Smith & Wesson. Segundo, tiene las marcas del paso por un cañón que dejó un rayado poligonal. Tercero, que fue analizado con las evidencias encontradas en el sitio del suceso en calle San Alfonso, especialmente las 4 vainillas .40 Smith & Wesson, encontrándose compatibilidad en el calibre. En segundo lugar, en relación a las vainillas recogidas en el sitio de suceso, que fueron 13, la perito Jimena González y los oficiales de caso, Sajeri Gómez, Matías Maulén, más el funcionario Nicolás López, nos dieron cuenta de estas evidencias. En el sector de exposición se encontraron 2 vainillas .380, probablemente disparadas por una pistola a fogueo adaptadas, y 6 vainillas 9 milímetros con la indicación PAC de fogueo. Esas vainillas a fogueo son las que pudimos ver tanto en la fotografía número 9 del set fotográfico número 27 como en la fotografía 22 del set 12, que están revestidas de un plástico de color verde en su parte de adelante. En cambio, en calle San Alfonso se encontró una vainilla de 9 milímetros y 4 vainillas de el calibre .40 Smith & Wesson, disparadas por la misma arma de fuego. De esas 4 vainillas .40 Smith & Wesson, 3 fueron encontradas en el costado poniente de calle San Alfonso y una en el costado oriente. Y las individualizadas como 12A y 12B por la perito Jimena fueron encontradas en ese costado, afuera de un local comercial que mantiene una cortina metálica de color verde, que se encuentra justo al lado sur del local de confites
que mantenía este letrero rojo con letras blancas que pudimos ver en todas las grabaciones donde se ubicó y efectuó los disparos el acusado Naranjo. Eso queda refrendado si relacionamos la fotografía 45 del set 27 con las grabaciones de la farmacia de San Alfonso número 9, 9813-875, en el minuto 33.30 de la línea de tiempo. Además, dichas vainillas .40 Smith & Wesson tienen la marca rectangular de una aguja percutora Glock, según lo que informó la perito Jimena González. Y asimismo, como ya señalamos, compatibilidad en el calibre con el proyectil extraído del cuerpo de Francisca. En cuanto a la existencia de otros proyectiles, la perito Solange Bastías informa que 2 proyectiles entregados por civiles, uno era calibre .38 especial y otro .40 con rayado poligonal. Por lo tanto, con todas estas consideraciones y de acuerdo a los conocimientos científicamente afianzados, queda claro que los únicos disparos hechos con un arma .40 fueron efectuados en primer lugar por una pistola Glock y que ninguna evidencia balística restante disparada con otros calibres fue disparada por una pistola Glock. No encontramos señales de percusión en vainillas distintas ni señales de estriados distintos, al no tener el característico pozo en la percusión rectangular, que es único y característico de la marca. Los únicos proyectiles calibre .40 analizados y en particular el extraído durante la autopsia de la víctima presenta un rayado poligonal, que no es exclusivo de la marca Glock, pero sí es compatible con las tantas veces mencionadas pistolas Glock. Resulta ya claro afirmar que el disparo que le quitó la vida a Francisca fue hecho con una pistola Glock calibre .40 Smith & Wesson. Por otra parte, las imágenes repetidas una y otra vez muestran al acusado con una pistola que fue reconocida tanto por la perito balística Jimena González como una pistola Glock, tanto por su apariencia como por el hecho de que presentaba un cargador extendido, accesorio que es muy recurrente en dicha marca. Por su parte, Matías Maulén fue enfático en reconocer el arma, al ser él mismo una persona, un usuario de pistolas marca Glock hace aproximadamente lo que señaló 8 años. Ello unido a que Naranjo aparece disparando varias veces, al menos en 2 dinámicas de disparos sucesivos, una sin este polerón en su cabeza y otra cubriendo su cabeza, y que justo es en ese sector en que se encuentran las vainillas .40 nos permite concluir aquello. No hubo más armas calibre .40 en el sitio de suceso, ni tampoco hubo más pistolas de tipo Glock, salvo la usada por el acusado Naranjo. No cabe duda el análisis de la evidencia, entonces, que ese 1 de mayo Naranjo disparó reiteradamente con esta pistola Glock, calibre .40, bicolor y con un cargador extendido, tanto así que al rato se queda sin municiones y producto de esa acción tuvo plena conciencia de al menos haber dejado lesionados a personas en la Alameda, ya que él mismo lo relata en sus mensajes llenos de crueldad y desprecio, que pudimos ver no solamente en los pantallazos de la aplicación WhatsApp, que registró la conversación que él sostuvo con su conviviente Celia, sino de boca del funcionario Matías Maulén, quien efectuó el análisis del vaciado de dicho teléfono. En cuanto a las consideraciones audiovisuales, producto que estos hechos se enmarcaron en la conmemoración del Día del Trabajador, día de feriado irrenunciable a la sazón, en la que se realizó una marcha en la que Francisca se encontraba trabajando, reporteando. Se levantaron una gran cantidad de registros audiovisuales que dan cuenta los hechos y su contexto. Nos relató la funcionaria Sajeri Gómez que se padronaron más de 70 locales comerciales y que dicha labor significó tener trabajando casi toda la dotación de la Brigada de Homicidios Metropolitana para el esclarecimiento de estos hechos. Y ese es el trabajo que se invirtió en este caso, porque tal y como lo pide la familia y los amigos de Francisca, ella merece y reclama verdad y justicia. Creemos que hemos llegado a la verdad sobre quién efectuó el disparo que le causó la muerte.
La justicia, pues bien, está en sus manos como juzgadores. Pudimos ver los registros de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Santiago, el video NUE 813824, analizadas por el funcionario Nelson Morales, quien en su minuto 30:45 de la línea de tiempo se puede ver cómo el acusado efectúa la primera secuencia de disparos con mascarilla para pasar a continuación al minuto 35:07 segundos a una segunda secuencia, esta vez con un polerón de color gris cubriéndole la cabeza, para desplazarse momentos más tarde a la calzada poniente de San Alfonso, adoptando nuevamente una posición de disparo en el minuto 35:27 segundos. Y es ahí donde podemos dar respuesta a el hallazgo de una vainilla en el costado poniente de calle San Alfonso. Aquello observado es completamente concordante con las grabaciones de la farmacia de San Alfonso número 9, las que se ha relatado que estaban desfasadas en 3 minutos, que de la NUE 813875, donde podemos ver exactamente la misma dinámica, esta vez desde una perspectiva tomada desde el costado poniente, donde en los minutos 33:18 y 37:38 podemos ver las dos secuencias de disparo que habíamos visto en las otras cámaras. También pudimos ver las grabaciones registradas por particulares, tanto por la cámara GoPro del testigo reservado número 3, como la registrada por la cámara Canon. Ambas nos dan otra perspectiva y nos agregan audio de esos mismos momentos. Tal y como señaló doña Sajeri en su declaración, los videos registran y muestran los mismos instantes, pero desde distintos ángulos. Ello quedó de manifiesto con el perito Luis Ochipinti, que declaró el día de ayer, quien estuvo toda la mañana del día de ayer explicándonos la metodología para efectuar este sincronizado de los videos, quien entregó detalles de cada uno de ellos y cómo fue ensamblando las imágenes y enfocándolas en el preciso segundo en que Francisca es lesionada y cae. Y además, que quien era el único sujeto que se encontraba efectuando disparos en ese momento era el acusado Naranjo Naranjo. A través de esa pericia, inédita a esa fecha, pudimos ver y escuchar todo lo que estaba pasando en la intersección de Alameda con San Alfonso, y que tal y como nos indica el perito, al momento, como ya les indiqué, que Francisca es lesionada y ya segundos antes, no se oyen sonidos de disparos. Se escucha un primer disparo que alcanza a Francisca, ella cae, incluso podemos oír la reacción de las personas que se encontraban alrededor de ella, y seguidamente los 4 sonidos de disparo. Particularmente sensible es el video que la misma Francisca se encontraba grabando mientras trabajaba. Ella no era una manifestante, no estaba saqueando ni estaba agrediendo a nadie. Estaba en ese lugar sin pensar que corría algún riesgo, protegida solamente con un casco de bicicleta, una mascarilla antigases y una credencial de prensa. Pudimos escuchar sus últimas frases, donde advertía de la presencia de sujetos que estaban disparando por calle San Alfonso, y donde pudimos ver además que se encontraba precisamente grabando hacia la intersección de San Alfonso con Alameda, y que probablemente la última imagen que tuvo antes de caer fue la de su agresor disparándole. Respecto de consideraciones en relación a la investigación efectuada, tal y como nos señalaron los oficiales de caso, la Brigada de Homicidios convocada a trabajar en este lugar por la Fiscalía Centro Norte, que primero se les informa que el sitio de suceso era exposición con Campbell y que al poco andar se percatan que el sitio de suceso era en San Alfonso con Alameda. Aquello muestra que desde un primer momento la investigación estuvo abierta a todas las posibilidades, pero que rápidamente el círculo se fue cercando en torno a Naranjo Naranjo. Acá no hubo una visión de túnel ni de la policía ni de la fiscalía, ya que claramente, como nos explicó Matías Maulén, en primer lugar hubo 2 detenidos por carabineros en calle Exposición, los que fueron entregados con posterioridad a investigaciones a quienes se le efectuaron pruebas de residuo de disparo ese mismo día. También hubo al menos 3 otros lesionados más por armas de fuego ese 1 de mayo en ese sector,
respecto de lo cual se siguió una investigación a cargo de otro fiscal que terminó en condena. Por último, se individualizó, se tomó declaración, se efectuaron pericias y se incautaron objetos al testigo reservado número 2, quien también fue sindicado en redes sociales como responsable de los disparos efectuados hacia Francisca Sandoval. Este testigo incluso vino a prestar declaración a este juicio, señalándonos que ese día sí se encontraba en el lugar de los hechos, pero que hizo uso de una pistola de fantasía de aire comprimido. Respecto del delito de porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados en la vía pública. A las consideraciones probatorias ya señaladas para el delito de homicidio, para acreditar estos dos delitos de la Ley de Control de Armas podemos señalar lo siguiente. En cuanto a las consideraciones balísticas, tal y como nos señalara la perito Jimena González y también el funcionario Matías Maulén, en el proceso de disparo de un arma de fuego convencional se desprende la vainilla del proyectil, saliendo eyectado el proyectil hacia la zona en que el disparador tiene ubicado su blanco, en tanto la vainilla sale expulsada automáticamente en el caso de las pistolas. No es la misma situación en el caso de los revólveres. En cuanto a las consideraciones audiovisuales, pudimos ver cuadro por cuadro el video MBI 9144, donde se aprecia al acusado en posición de disparo, haciendo uso de una pistola que fue reconocida por la perito y el funcionario policial como Glock y que al momento de efectuar un disparo se puede ver cómo expulsa una vainilla. Asimismo, vimos el video de las grabaciones de calle San Alfonso número 30, 9813872, donde en minuto 13 con 34, el acusado dispara hacia el suelo, rebotando el proyectil en el suelo y proyectándose hacia el aire, con completo desprecio de las personas que se encontraban a su alrededor, que debemos desprender que eran locatarios igual que él, quienes se protegen y algunos huyen. Respecto del delito de disparos injustificados, creemos que incluso podríamos haberlos calificados como homicidio frustrado en contra de las personas a las cuales fueron dirigidas estos disparos, prefiriendo una figura residual o más benevolente como el de disparos injustificados. En cuanto a la declaración prestada en este juicio del acusado, vamos a solicitar en primer lugar que el tribunal le reste valor a su declaración. En primer lugar, por el momento en que es prestada, una vez que se exhibe toda la prueba en su contra y le permite efectuar una declaración acomodaticia. Llama la atención que decida ir a comprar un día de feriado irrenunciable, un 1 de mayo, que él como comerciante, al menos informal, debiera saber que se trata de un feriado irrenunciable. Que tome, entre comillas, un arma, que en su declaración indique que, inicial, no indique que él pensaba que se trataba de un arma fogueo, que señale además que no tiene experiencia en el manejo de armas de fuego y sin embargo nos hable de características como el peso, que él pensó que era fogueo porque era muy liviana, lo que podemos deducir que él cree que las armas de fuego pesan más, y que diferencie claramente las pistolas de los revólveres. El acusado nos declaró, y también lo declaró la PDI, que se deshizo de su ropa, se deshizo del arma, se deshizo en el fondo de toda la evidencia física que lo pudiese incriminar en estos hechos. Es por estas consideraciones, magistrados, que solicitamos se dicte sentencia condenatoria en contra del acusado Naranjo Naranjo por los 3 delitos por los cuales fue objeto la acusación fiscal. Se trata de un hecho de gravedad que causó conmoción en todo el país, pero lo más importante, creemos, es que cambió la historia de toda una familia, ya que tal y como nos indicó su papá, les deshizo la vida. Eso es todo. Gracias, fiscal. Querellante que representa al Ministerio del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Tras haberse realizado durante largos días este juicio, tenemos la
la certeza de que se han esclarecido los hechos en este trágico homicidio y los hechos fueron anunciados desde el momento de nuestra apertura y se han acreditado con pruebas claras. Nosotros pedimos al tribunal que se centrara, o al menos nuestra propuesta de acreditación de hechos iba a tener 4 pilares importantísimos. En primer lugar, que el acusado disparó un arma de fuego en la vía pública. En segundo, que uno de esos disparos, en este caso el primero, fue el que impactó a Francisca Sandoval. En tercer lugar, que ese disparo fue la causa de su muerte y que jurídicamente, finalmente, ese resultado, la muerte de Francisca Sandoval, fue querido por el acusado, y es decir, que su conducta fue dolosa. Magistrado, durante este juicio ha quedado acreditadísimo que el acusado disparó un arma de fuego en la vía pública. Se acreditó que este se encontraba frente al número 12 de la calle San Alfonso, frente a una confitería. Para eso tenemos distintas pruebas que paso a exponer de manera muy escueta. En primer lugar, tenemos la declaración de la perito Jimena González Galvez, perito balística del Alacrim, que posiciona al tirador en San Alfonso, al sur de la Alameda, de pie en la acera oriente, y que adoptó en distintos momentos la posición de disparo y puntería, con lo que se entiende que él estaba en ese momento manipulando un arma de fuego. A esta conclusión llega el perito Max Villa, que lo hace en voz de esta perito y que lo deja establecido en su informe 643 y que queda absolutamente claro también cuando se le muestra el otro medio de prueba 49 en la fotografía 6, que muestra la calle San Alfonso y la acera oriente, cuando se ve a esta persona en esa posición haciendo el gesto de puntería. Por otra parte, el testigo 13, don David Villagrán, expone las imágenes extraídas a través del video de San Alfonso número 9, la farmacia Mari. Al revisar el otro medio de prueba número 32, el fotograma, y el otro medio de prueba número 31, que es justamente el video, se puede apreciar de manera clara que el primer disparo el acusado lo realiza a las 12:33 con 17 segundos. Hace presente el mismo testigo que esas cámaras se encuentran adelantadas en 3 minutos. Por otra parte, y quizás la fijación más importante, es la que se realiza por el perito número 12, don Daniel Espinosa, que al exponer el otro medio de prueba número 51, indica que realiza un plano del sitio del suceso y que en ese plano se comprende el sector de Alameda con San Alfonso, y que el imputado se encontraba frente al local número 12, un local de confites realizado, esa frase la indica él, y que la distancia entre disparador y víctima es de 47,5 metros. Además, debemos tomar en consideración, y esto también ya creo que ha quedado acreditado con distintas pruebas expuestas en el juicio, que la propia Francisca Sandoval apuntaba con su celular hacia la vía pública. Y que desde un punto de vista balístico, indicó la inspectora Sajeri Gómez, testigo número 1, que desde un punto de vista balístico lo más probable es que estos disparos se hayan realizado en San Alfonso desde la vereda oriente. Conforme a las cámaras de seguridad, también podemos establecer que se adoptó en distintos momentos posición de tiro. De ello quedó constancia gracias a la exposición de la perito Jimena González, quien indica esta posición de disparo y puntería conforme al otro medio de prueba 49, fotografía número 6. Además, se puede ver en los distintos videos en los que el imputado realizó distintos disparos y que
con su cuerpo se pueden ver los movimientos que producen en sus brazos, moviéndolos hacia atrás cada vez que percutaba el arma. Los oficiales Zaheri y Maulén levantan las cámaras de San Alfonso 9 en que se corrobora que el imputado apunta hacia el norte y que estas cámaras indican 2 series de disparos. La funcionaria Zaheri fija como hora las 12:30, que se realiza la primera serie de disparos, en la que el primero de estos impacta en Francisca Sandoval, luego realizando otros 4, y luego viene otra serie de disparos, ahora con el imputado con una capucha gris. Maulén precisa los tiros que se hacen, indicando que la primera serie son 5 tiros, uno primero y luego otros 4, como se puede escuchar a través de los audios de las cámaras, sobre todo del testigo 27 que le fueron mostradas, y también que luego alrededor de 10 a 11 tiros hace posteriormente. Asimismo, el testigo número 6, don Nelson Morales Alarcón, al ser consultado respecto a la posición que mantenía el imputado al momento de realizar los disparos hacia la calle Alameda, este indica que de manera técnica esta se puede llamar como una posición isósceles de tiro. Otro punto que la defensa indicó que estas acusadoras no iban a poder acreditar. Ha quedado acreditado, conforme a diversas pruebas, que lo que mantenía el acusado era una arma de fuego Glock calibre .34. Y esto se pudo establecer de 2 maneras. En primer lugar, visualmente, y de otra manera, balísticamente. Visualmente, la perito González, ya señalada anteriormente, indica que la Glock es un arma muy apetecida y que tiene ciertas características muy notables, como que esta no tiene martillo externo y que esa condición hace que esta termine recto. Por lo tanto, al mostrársele las imágenes, sobre todo aquella del otro medio de prueba, número 8, fotografía número 6, hace hincapié en esta característica, así como también que el arma que poseía en ese momento el imputado, Marcelo Naranjo, poseía 2 colores y que esta era una de las características también preciadas por las personas que compraban este tipo de armamento, toda vez que es una de las pocas que puede generar esa estética en el arma de fuego. Además, se le ve un cargador extendido en su empuñadura, y ese cargador extendido es parte también de los accesorios que hacen que esta arma sea apetecida, porque la arma Glock presenta mucha variedad de accesorios y no solamente cargador corto, sino que se puede acceder a cargadores rectos, extendidos, como la que mantenía en su momento el imputado, así como también de tambor. Y esto se puede apreciar en las imágenes. Para poder sostener y darle cimientos a sus aseveraciones, que lo realiza de manera visual, de conformidad a ese otro medio de prueba número 8, ella indica que lleva 20 años haciendo este tipo de peritajes y por lo tanto ella asevera que ese cargador es uno de marca Glock y que en armas de fogueo, a la consulta que le hace la propia defensa, indica que nunca ha visto un arma a fogueo con cargador extendido. Vale decir que las armas de fuego a fogueo podrían imitar a la arma Glock, pero que nunca en sus 20 años de carrera ha visto una con un cargador extendido para estos efectos. Desde el punto de vista balístico, la misma perito indica, al hablar acerca del informe 582, que las estrías del proyectil extraídos de la víctima determinan que estas son de un carácter poligonal o hexagonal, como ella indica, y que este estriado predomina en las armas de fuego marca Glock, sobre todo, pero también en Jericho y algunos modelos de marca Versa, y que eventualmente algunos FAMAE, pero que lo que hace
de manera concluyente que el arma que disparó de conformidad a las vainillas que fueron encontradas en San Alfonso son la percusión rectangular de las vainillas, toda vez que esta está patentada por la marca Glock. Al respecto, ella revisa el otro medio de prueba número 22, número 5 y 6, en la cual se pueden ver las vainillas consideradas como la 10, 11, 12A y 12B, únicas encontradas en San Alfonso con las características de ser una .40, y el otro de medio de prueba número 22, la fotografía 11, en la que muestra también las coincidencias de las huellas individuales que existen entre estas vainillas, la que permite establecer también que la evidencia levantada en ese sitio del suceso fueron disparadas por una misma arma, y justamente esta evidencia fue levantada en los mismos sectores donde se mantenía el imputado cuando estuvo realizando los actos de disparo. Por otra parte, la perito número 6, doña Cecilia Sánchez, a través del otro medio de prueba número 23, también vuelve a señalar que la percusión de carácter rectangular, a propósito del otro medio número de prueba 23, es considerado principalmente de las marcas Glock, atendido el rayado poligonal o hexagonal. Finalmente, don Matías Maulén, oficial del caso también, respecto a las cámaras San Alfonso San Alfonso número 30, indica que desde el primer momento él se da cuenta que la pistola que manipulaba el imputado, Marcelo Naranjo, era una de la marca Glock. ¿Por qué? Porque él maneja un arma institucional de esas características desde el año 2019. También, y para hacer aún más hincapié, al revisar el otro medio de prueba número 7, reconoce nuevamente el arma como una Glock porque la vainilla salta hacia la derecha. Y respecto a los dos colores, este también viene a señalar algo que de cierta manera soslaya la perito Jimena González, toda vez que las armas a fogueo con apariencia de Glock no se puede modificar ni el carro y el armazón, que es justamente una de las características del arma de fuego real. Y por lo tanto, esa diferencia de coloración no podría ser vista en un arma a fogueo como en su momento intentó establecer el imputado. Respecto de los proyectiles y las vainillas, la perito Jimena González, al señalarnos acerca del informe 516 del año 2022, indica que cuatro fueron las vainillas percutidas por una misma pistola, y que efectuada la comparación microscópica entre esas 4 vainillas, estas todas mantuvieron estriado coincidente. Por otra parte, la perito número 6, Cecilia Sánchez, al mostrársele el otro medio de prueba número 23, determinó que había compatibilidad con calibre 40 del proyectil de la víctima, lo que es coincidente justamente, y aseveró, con las 4 vainillas percutidas en calle San Alfonso y que fueron levantadas, también .40. A su turno, la inspectora Sájere Gómez indica que la evidencia balística ahí encontrada, específicamente las vainillas .40, estas no fueron encontradas en ningún otro sector. Vale decir, el levantamiento realizado en las calles Exposición no generó vainillas .40, que son justamente las que coinciden con las características que tiene el arma de fuego mantenida y sostenida por el imputado. Al respecto, también indica que no se puede establecer que es un arma hechiza, atendido su estriado poligonal.
En cuanto a este levantamiento único de vainillas .40, el funcionario Nicolás López Leal confecciona el informe científico técnico del levantamiento del sitio del suceso y que al ingresar a un área resguardada por cintos de carabineros y de policía de investigaciones en la calle San Alfonso, indica, toda vez que se le muestra el otro medio de prueba número 27 de las fotografías 39 a la 44, que ahí se encuentran las vainillas .40 coincidentemente en los sectores que estaba el imputado. Y finalmente, la perito número 8, doña Solange Bastía Sepúlveda, indica que se periciaron 2 proyectiles que fueron levantados por civiles en su momento para cotejar las similitudes respecto del proyectil encontrado en el cráneo de Francisca Sandoval, indicando que existe una correlación en cuanto al estriado hexagonal, más no se puede establecer que estas hayan sido disparadas por una misma arma. No se puede establecer ni tampoco se puede negar, toda vez que las huellas terciarias de lo indicado, lo entregado por los civiles, no permite hacer ese comparativo. Los proyectiles que fueron disparados por el imputado eran proyectiles reales. Al respecto, es importantísima la aseveración que hace el inspector Maulén, toda vez que cuando se le muestra el video contenido en el otro medio de prueba número 39, la NUE 813878, que corresponde a las cámaras de seguridad de San Alfonso número 30, indica que a las 13:34 y 13 segundos, una vez que se realiza el ejercicio del cuadro a cuadro, se puede ver al imputado que toma el arma o el instrumento que mantiene en su mano intentando poner el cargador, cosa que no lo hace efectivamente, apunta hacia el suelo y percuta una vez el gatillo, y que se puede ver en ese momento la reacción de las personas, toda vez que salen despavoridas, algunas tapándose los oídos, otras personas fijando la mirada hacia el sector donde apareció ese ruido. Pero lo más importante es que en el cuadro a cuadro se puede ver cómo sale de manera proyectado, y valga la redundancia aquí, un proyectil que golpea primeramente en el pavimento, se puede ver ahí los signos de tierra, y que este proyectil se levanta mucho más allá de su cabeza, descartando a contra todo tipo de disquisición que eso pudiese ser una vainilla, toda vez que dicha proyección contiene una fuerza importante que solamente uno puede establecer que eso es una vainilla. A mayor abundamiento, las conversaciones entre el acusado y su pareja, se puede establecer también justamente que lo que él mantenía era proyectiles reales, toda vez que en las conversaciones relatadas por la inspectora Sájire Gómez y por también el señor Matías Maulén, indica que se encontraba disparando y que más de algún huevón debe haber caído, en palabras del propio imputado, y que se habría quedado sin balas y que se estaría consiguiendo otras. Por otra parte, y solamente también a mayor abundamiento, las únicas vainillas a fogueo que fueron encontradas en el sitio del suceso fueron encontradas en la calle Exposición, de conformidad a lo indicado por el funcionario Nicolás Leal. En cuanto a las posiciones de la víctima y disparador, en este caso son importantísimas las cámaras que fueron levantadas en el sitio del suceso y gracias a distintos testigos. En primer lugar, la cámara GoPro
que se posiciona detrás de Francisco y que es entregada por el testigo 27, el mismo registro de cámaras realizado por Francisca que fue extraído de su propio dispositivo y entregadas por una testigo de iniciales AMA, conforme a lo indicado por la testigo 11, doña Vanessa Arias Padilla. Las cámaras de San Alfonso, que fijan al imputado desfasadas en 3 minutos, cámaras de la Municipalidad de Santiago, que al respecto, en esta parte es importante establecer que el testigo 6, don Nelson Morales, indica que al momento de extraer las imágenes y poder reproducirlas a través de distintos dispositivos, no se puede establecer, o sea, no muestra la hora ni la fecha en que estas fueron levantadas, pero indica que por ese mismo motivo ellos van directamente a una estación que él indica como estación o sala Prat, en la que extraen por bloques horarios dichas cámaras, y que en este caso ese bloque fue desde las 12:30 horas, desde las 12 hasta las 1:30 de la tarde, vale decir 1 hora y media de grabación. En cuanto a la posición de la víctima, esta queda establecida gracias a la cámara GoPro, entregada por el testigo bajo reserva número 3, y también por las propias grabaciones de la víctima, en las que se puede ver cómo esta proyecta la imagen hacia la calle San Alfonso. Al respecto y la posición de la víctima, es importante indicar lo que reprodujo la señora Jimena González, toda vez que indica que el respirador que fue levantado, que fue entregado en el hospital, tiene una entrada de proyectil única y que no tiene caracteres inconstantes, lo que significa que el disparo que ingresó por esa máscara fue disparada de larga distancia, y que la víctima en ese instante se encontraba en el bandejón central a una cota mayor que la calzada, por lo que se entiende justamente una de las conclusiones entregadas por el Servicio Médico Legal, en que habla de que el disparo es levemente de abajo hacia arriba. Mismas consideraciones llega a la perito Solange Bastida, la perito número 8, haciendo hincapié de que ese daño que mantiene la mascarilla no tiene ninguna relación con balín. La única explicación que ella establece es que justamente se debe a un proyectil de carácter balístico. Asimismo, y finalmente, el funcionario Nicolás Leal, al serle mostrado el otro medio de prueba número 27, específicamente la fotografía 61 y la 62, la 61 muestra la mascarilla y la 62 indica que en la parte frontal de la máscara tiene un disel interno, lo que de cierta manera da cuenta de que el disparo fue frente a ella, vale decir de adelante hacia atrás. ¿Dónde se encontraba Francisca cuando se le disparó a Francisca el imputado? Bueno, eso se puede llegar a través del otro medio de prueba número 51, al cual ya hice alusión respecto del perito número 12, a don Daniel Espinosa, pero la misma conclusión también se puede llegar a través de los videos sincronizados explicados por el perito Glubis. ¿Cuántos disparos efectuó? Y esto es importantísimo, toda vez que la acusación que se ha adherido este Ministerio del Interior indica que no solamente acá se está imputando el delito de homicidio, sino que se imputa también el de disparos en la vía pública. Y en este caso, tanto los oficiales Zahiri Gómez, el testigo Nelson Morales Alarcón, Vanessa Arias, Matías Maulén y David Villagrán son contestes en que existirían, con distintos matices, que existirían a lo menos 2 series de disparos. Una en la que el primer disparo fue el homicida y una segunda realizada 4 minutos después.
En cuanto al establecimiento de que quien dispara es el imputado Mauricio Naranjo Naranjo, Matías Maulén indica que el video que está grabando Francisca se puede ver la silueta del imputado en posición de disparador y que en ese momento, cuando se realiza ese disparo, no existiría otro disparador en el lugar del suceso. Asimismo, don David Villagrán indica que el testigo de iniciales CQ, al serle mostrados 2 sets A y B, en el segundo incluyó al acusado Naranjo Naranjo y que él reconoce a esta persona como una de contextura gruesa y que disparaba hacia su dirección, toda vez que cuando él mantenía una cámara Canon de alta definición se puede ver justamente las características de él. La testigo bajo reserva número 6, testigo 30, indica que también el imputado era y es un hombre moreno, gordo, no muy alto, pero... 26 minutos, querellante, para que vaya... Ya. Magistrado, sin querer abundar más respecto a los distintos elementos que tienen a su disposición para poder establecer justamente que el disparador es Mauricio Naranjo Naranjo, hay que tener en consideración lo relacionado con el dolo, toda vez que este dispara hacia los manifestantes. Esta persona sabía que lo que tenía en sus manos era un arma de fuego, toda vez que pudimos escuchar, sí, de los oficiales Zaheri y Maulén que le había dado a un huevón de conformidad al levantamiento realizado al celular que fue extraído de su pareja. Asimismo, también no le parecía poco lógico a una señora llamada comadre Jocelyn. Lo hace contra el tumulto. Y aquí el atentado contra el bien jurídico vía es bastante particular, porque sin querer poner en la balanza un acto tan deleznable como es un homicidio, el dolo homicida en este caso está acreditado cuando vemos al imputado disparar a la zona donde se encontraban los manifestantes. Incluso nuestra dogmática, y bueno, la dogmática de cuño alemán indica que el error de la persona se castiga como delito doloso. Con mayor razón, en este caso, quien dispara contra un tumulto, vale decir, sin importar a quién le llegue este disparo, debe entenderse como un disparo doloso y, por lo tanto, que ha incorporado el riesgo de matar a cualquiera. Sabía que alguno de ellos le había dado, incluso lo señala con cierto orgullo y se deshace la prueba justamente por cómo señala la señora Zaheri, que servía justamente para excluir ciertos residuos de pólvora que podrían encontrarse en ella. Señorías, los alegatos de apertura realizados por la defensa, esta confió que no se iba a poder llegar a la determinación de el nexo causal entre los distintos disparos que se podían ver en las imágenes con la muerte de Francisca Sandoval. Pero el relato de la pericia realizada por don Glubis Ochepinti es bastante elocuente en poder establecer ese nexo. Por lo mismo, minuto para que vaya cerrando. Solicitamos sentencia condenatoria en este caso. Muchas gracias. Querellante que representa a la víctima. Buenas tardes. Agregar, el día 1 de mayo del 2022, en el contexto de la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores, autorizada por la delegación presidencial, un día feriado irrenunciable, Francisca Sandoval se encontraba ejerciendo sus funciones como reportera para el canal Señal 3 La Victoria. Es en esas circunstancias cuando un grupo de vendedores ambulantes, premunidos de distintos tipos de armas, como hemos podido ver a lo largo de este juicio, entre ellos armas blancas, fuegos artificiales y armas de fuego, donde se encontraba precisamente el imputado don Marcelo Naranjo Naranjo, premunido en sus manos de un arma de fuego, palabras que él mismo mencionó, un arma de color negro y café, coincidente con las declaraciones de los peritos de ser un arma bicolor perteneciente a las características tipo pistola de la marca Glock y con un cargador extendido. Marcelo Naranjo dispara de forma frontal, en posición isósceles, en palabra de los expertos, no solo una vez,
dispara en 2 ocasiones, distintas ráfagas, hiriendo a Francisca Sandoval en su cráneo con el primer disparo. Francisca Sandoval fallece el día 12 de mayo, producto de un disparo que le ocasionó una encefalopatía hipóxico-isquémica causada por este proyectil balístico, coincidente con las declaraciones tanto del médico del Servicio Médico Legal, don Juan Emilio Cort, como la perito balística, doña Jimena González. A lo largo del desarrollo de este juicio hemos podido ver, a través de la exposición de las diversas pruebas, y ya mencionada acá por las otras partes, y además de la necesaria participación de los peritos que han hecho sumamente contundente los informes presentados y aportados, podemos concluir que la participación del imputado Marcelo Naranjo es irrefutable. Por todo lo anteriormente mencionado, para nosotros existe la calificación jurídica de homicidio calificado con premeditación conocida. Toda la prueba que hemos revisado nos deja ver un contexto. Pero para nosotros es importante hacer hincapié que ningún civil sale a la calle o va a trabajar o va a comprar con un arma de fuego ilegal, sin tener la conciencia real, tal como mencionó el imputado en su reciente declaración, del daño que podría ocasionar con un arma. ¿Qué nos deja ver esto? El desdén por la vida y la seguridad del resto de las personas que se encontraban en el lugar. No solo los manifestantes, también funcionarios de Carabineros de Chile, también otros trabajadores vendedores ambulantes que se encontraban en el lugar y personas que transitaban por la calle. Esto también crea un contexto ideal, aparentemente, para que él se aproveche de lo que él creía le permitiría brindarle impunidad. Además, nosotros creemos respecto al porte ilegal de arma de fuego que no todas las personas tienen la capacidad ni tienen la autorización legal para portar armas de fuego, por criterios diversos, entre ellos los que mencionaron acá los funcionarios de policía de investigaciones, respecto a los conocimientos necesarios para percutir un arma, para poder distinguir respecto de los tipos de armas, y creemos que es necesario mencionar que el criterio que requiere para que una persona porte un arma tiene una relación directa con los daños que ocasionaron en esta ocasión a la familia de Francisca, producto del asesinato de la hija de la madre de una niña. También es importante mencionar que Marcelo Naranjo, en sus declaraciones y lo que pudimos ver en los distintos medios probatorios, hace referencia a una expertise respecto de la manipulación de armas, cosa que cualquier otro ciudadano, o cualquier otro trabajador o cualquier otro vendedor ambulante no podría distinguir respecto, por ejemplo, del peso de un arma real de un arma que no es real. Es necesario considerar esta agravante porque creemos y consideramos necesario evitar decesos dolorosos, evitar más familias incompletas y, sobre todo, evitar más hechos como este, donde un manifestante es herido o asesinado ejerciendo su derecho a la manifestación. Y por último, respecto a los disparos injustificados en la vía pública, bueno, pudimos ver en reiteradas ocasiones las distintas secuencias que se incorporaron de la recopilación de las cámaras de la municipalidad y las aportadas por los distintos testigos, que el imputado no fue atacado directamente, incluso tampoco directamente su lugar de trabajo, que fue poco preciso, ya que como pudimos escuchar de los testigos y apreciar de las imágenes que, como digo, pudimos ver en diferentes circunstancias, ya que fueron aportadas varias veces, este enfrentamiento fue un actuar colectivo de 2 grupos de sujetos. Esto sin haber mencionado anteriormente que el sujeto estaba inmerso en un contexto de violencia. No obstante, no se observa ningún manifestante portar un elemento o un arma de la misma calidad letal que la que portaba Marcelo Naranjo. Por lo tanto, consideramos que no se justifica el uso de un arma bajo ninguna circunstancia. Consideramos, como les mencionaba, que acá se configura el homicidio calificado, porte ilegal de arma de fuego, disparos injustificados en la vía pública, en la calidad de consumado, en la calidad de autor, perdón. Y respecto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad, es donde nosotros tenemos ahí una apreciación respecto a un autor que es bastante conocido, que es don Garrido Montt, que menciona respecto al agravante del artículo 12, número 10, que se trata de una agravante objetiva,
en cuanto el sujeto ha de tener conocimiento de que lleva a cabo el delito en circunstancias de calamidad, pero que no requieren de un ánimos especial. Es suficiente que sepa que actúa en esas condiciones. Lo hemos visto en los diversos videos. Respecto a la agravante del artículo 12, número 11, el mismo autor nos menciona que la expresión auxilio tiene el mismo alcance que le otorga su sentido corriente, es decir, prestación de ayuda, colaboración en la realización de algo. Este auxilio, dado a la estructura de la autoría y de la participación en nuestra normativa penal, nos permite, a lo largo del desarrollo de los medios de prueba, poder mencionar que acá don Marcelo Naranjo requiere o pretende asegurar su impunidad cuando terceros, es decir, otros vendedores ambulantes le prestan ayuda. ¿Con qué objetivo? Con el de que él pueda disparar en la vía pública. Y, tal como mencionó Naranjo en su declaración, conocía a los ambulantes, le proporcionan un arma, le proporcionan un polerón con el que él aparentemente se resguarda, se protege en su segunda intervención cuando vuelve a disparar en esta segunda ráfaga. Y también pudimos ver en los videos cómo otros vendedores ambulantes lo protegen con unos materiales aparentemente de construcción o, como dijo el perito, unas placas de madera. Por último, y no menor, respecto a la agravante del artículo 12, número 13, el mismo autor, Garrido Montt, nos señala que acá se pueden configurar dos aristas. La primera, del número 13, comprende una situación en que el hecho se ejecuta en el total desprecio u ofensa de la autoridad y además el delito se ejecuta en un lugar donde ellos están ejerciendo sus funciones. No obstante, también nos dice el mismo autor que se puede ejecutar el delito en el lugar donde la autoridad está ejerciendo sus funciones. Y esto no solo se refiere a el lugar donde las autoridades están ejerciendo sus funciones de manera habitual, sino también aquel donde material y aún circunstancialmente las están prestando. Pudimos ver en los diversos videos cómo funcionarios de Carabineros estaban presentes. Y lo mencionó también acá don Marcelo Naranjo, que incluso cuando él llegó ya estaba funcionario de Carabineros en el lugar. Es necesario, además, que la comisión de este hecho se lleve a cabo cuando esa autoridad está precisamente sirviendo de su cargo, es decir, en funciones. Y Marcelo Naranjo menciona en su declaración muy reciente que él se quería aparentemente proteger de los gases lacrimógenos muy propios del accionar de Carabineros cuando están dispersando una manifestación. Es por todo lo anteriormente expuesto, atendiendo la gravedad de los hechos, el dolor que ocasionaron en una familia y en una comunidad organizada, el dolor y el miedo que ocasiona este hecho en los cientos de reporteros, estudiantes de periodismo y personas que asisten habitualmente a las manifestaciones, es que les solicitamos a ustedes que se le condene al imputado con el mayor rigor, proporcionando al menos una percepción de justicia y reparación para la familia. Muchas gracias. Gracias. Bien, defensa. Gracias, señoría. Señoría, en la audiencia de apertura, esta defensa adelantó cuál iba a ser nuestra teoría. Solicitamos desde el día 1 la absolución, tanto del delito de homicidio simple como la del porte y tenencia ilegal de arma de fuego, y además la de disparo injustificado. Entendemos, señoría, que no fue confianza en esta defensa, como señaló el colega querellante, en el sentido de que no se iba a poder probar este nexo causal, sino que efectivamente entendemos que este no se pudo probar. Y no se pudo probar por lo siguiente. Recordemos el contexto en que estamos. Estamos el 1 de mayo del 2022, en horas de la mañana, una marcha que inicia cerca de Brasil con Alameda, llegan caminando hasta el escenario que está ubicado cerca de Matucana, con la Alameda. Ya habían disturbios, señoría, estos se produjeron incluso antes de llegar a San Alfonso, manifestantes que se descolgaron y que empezaron a ocasionar daños, que intentaron saquear. Pudimos ver imágenes de esas personas ingresando a San Alfonso como un tumulto, rompiendo puestos, sacando lo que podían sacar y retrocediendo. Es el contexto que se da esta causa. Hay un testigo protegido, reservado número 2, que prestó declaración, locatario, que dijo que efectivamente le llamaron, le avisaron que estaba ocurriendo justamente lo que estoy señalando, agarra el fierro de su auto y se va rumbo al local a protegerlo. Declara incluso que esta persona disparó, aparece en las imágenes ese mismo locatario, testigo reservado número 2, disparando algo que tiene la apariencia de arma de fuego.
está absolutamente claro que en calle San Alfonso habían a lo menos 5 personas con armas aparentemente de fuego. Estas fueron reconocidas por todos los testigos que señalaron que vieron a sujetos en plural disparando, lanzando piedras, con palos, con cuchillas, con todo tipo de elementos, señoría, para efectos de protegerse y eventualmente herir al otro bando, en este caso a los manifestantes. Pero lo mismo pasaba de los manifestantes. Por lo tanto, partamos de la premisa que las personas que estaban ahí, efectivamente, unos estaban marchando y los otros y también estaban ocasionando daño, saqueando, pero también, señoría, había por el otro lado personas que tenían el derecho legítimo de protegerse. Aquí, señoría, esta defensa solamente plantea aquello para efecto de contextualizar cuál fue el momento o cómo fueron los hechos y en qué contexto se reproducen. Había señalado, señoría, que esta defensa había solicitado la absolución, e insisto en aquello, señoría, pero insisto, no solo por la imposibilidad material de acreditar este nexo causal, entendiendo, 1, que no se incauta arma de fuego, 2, que no es posible periciar entonces y llegar a la conclusión que la vainilla que extraen del cuerpo de la víctima de doña Francisca sea la misma y tenga el mismo estriado que el arma que eventualmente pudo haber disparado esas 4 vainillas que se encontraron y se recogieron en calle San Alfonso. De hecho, señoría, un dato relevante para esta defensa es que justamente la testigo experta balística señala, señoría, que no se pudo acreditar que esa vainilla extraída del cuerpo de doña Francisca tenga relevancia o comparación científica con las vainillas recogidas, porque no fue posible concluir que fueron disparadas por el mismo arma. Por lo tanto, señoría, tenemos problema tanto respecto del arma en que supuestamente dispara, del calibre de las municiones que efectivamente se disparan y de la cantidad de personas, señoría, que estaban efectivamente disparando en el lugar. Dicho eso, señoría, naturalmente resulta relevante la trayectoria. Y aquí la trayectoria, esta parte comenzó señalando el día de la apertura que iba a ser muy difícil poder acreditar. Tenemos, señoría, imágenes, muchísimas imágenes, señoría, tanto de las cámaras fijas de la Sala Prat, tenemos cámaras GoPro de reporteros, señoría, no sé si reportero o manifestante, pero lo cierto es que estaba con su cámara GoPro, señoría, en el lugar y logra visualizar a la víctima justo cuando cae. Están las mismas cámaras de doña Francisca que está en el lugar y cámaras, señoría, de otras personas, por ejemplo, esta cámara de alta resolución. Lo cierto es que lo relevante para esta defensa es que esas cámaras no tienen horario. El ejercicio que hace el Ministerio Público de tratar de reproducir esta imagen como si fuese una especie de 3D o reconstruirla sobre la base de agregar sonidos a imágenes, lo cierto es que es tremendamente dudoso en cuanto a qué. Primero, ni siquiera tienen fecha, día y hora de estas grabaciones. Sabemos, señoría, que nos fueron agregadas, ya sea en las cámaras Prat, en la GoPro, en las que estaban en la calle San Alfonso. Ninguna tenía horario. Y eso es tremendamente relevante porque tenemos diferencias, señoría, de personas señalando, por ejemplo, que mi representado habría disparado 2 veces una serie de 4, 5, otros testigos dicen que hasta 11 disparos. Y sin embargo, solo se recogieron 4 municiones. Y solo hay, en este caso, señoría, permiso. Había señalado, señoría, que eso es relevante. ¿Por qué? Porque estos disparos, señoría, no es posible señalar que efectivamente vengan de una dirección específica, que vengan exclusivamente de San Alfonso. Recordemos, señoría, que el perímetro alrededor del cual se producen estos disturbios es calle Matucana, particularmente en la vereda sur, Exposición, calle Mains, San Alfonso y Bascuñán Guerrero. En todos estos puntos, señoría,
se establece que hay disturbios importantes. Se levantaron municiones, señoría, tanto vainillas de fogueo en calle Exposición como también vainillas .380. Por lo tanto, tenemos posibilidades reales de que efectivamente vengan este disparo de un trayecto distinto a calle San Alfonso. El Ministerio Público y las partes querellantes van a decir, señoría, pero la munición, recuerden, que se extrajo de la víctima es .40, ¿cierto? Pero también, señoría, recordemos que los mismos funcionarios policiales que llegan a tratar de recoger esta evidencia señalan que cuando llegan al sitio del suceso, el sitio del suceso ya estaba alterado. Lo dicen, que habían pasado muchas horas. Señalan inclusive, señoría, que testigos civiles, no funcionarios policiales, testigos civiles, personas naturales como usted, como yo, como aquel manifestante que estaba en la vía pública, le hacen entrega de vainilla, de munición, de distintos elementos probatorios, señoría, que el día de hoy se incorporan. No solo el casco de la víctima, no solo la grabación de su video celular, no solo las cámaras de GoPro que acompaña a otros manifestantes, sino que también municiones. Eso es tremendamente relevante para efecto de señalar que efectivamente el sitio de suceso efectivamente estaba contaminado, que habían ingresado personas, que no se puede asegurar a ciencia cierta que no solo por el hecho que no hayan encontrado municiones en Exposición, en calle Main o eventualmente en la calle siguiente, no significa que estas municiones no estén ahí, o eventualmente simplemente no se encontraron estas municiones .40 que eventualmente pudieron haber causado la muerte. La funcionaria policial perito Jimena González Gálvez señala, señoría, que la trayectoria probable, digo probable porque es absolutamente necesario decir que no es concluyente, es una trayectoria probable, en la calle San Alfonso con Alameda. Y dice que es probable, señoría, por que las municiones levantadas corresponden al mismo calibre del que se extrajo del cuerpo de la víctima. Sin embargo, consultada la testigo Solange Bastidas, que también es testigo, perito y acompaña, señoría, en esta causa como perito balístico, señala que el ángulo de la cabeza, el movimiento que tiene esta extremidad superior, es el ángulo sobre la base del cual pudiese venir cualquier disparo, es decir, 180 grados. ¿Por qué? Porque tal cual como lo señalé en la apertura, señoría, si la víctima mira hacia Exposición, va a tener el ingreso de la munición de izquierda a derecha. Va a estar esa munición disparada desde abajo hacia arriba, porque efectivamente, recordemos, señoría, hay una diferencia de niveles respecto a la calle al bandejón central. Por lo tanto, también va a ser de abajo hacia arriba. Y va a ser también, señoría, de adelante a atrás, tal cual como lo señalamos el primer día. Lo mismo va a pasar respecto de la calle Main, si la víctima levemente se gira. Lo mismo va a pasar respecto de San Alfonso y lo mismo va a pasar, señoría, respecto de la calle siguiente, que es Bascuñán Guerrero. Por lo tanto, el mismo día de apertura señalamos que iba a ser tremendamente difícil llegar a la conclusión científica, objetiva, fuera de toda duda razonable, de que la única explicación posible es que el tiro venga de San Alfonso. Eso no se puede asegurar a ciencia cierta. Había señalado, señoría, que esta defensa, en un segundito, magistrado, se me está secando la boca. Absolución no solamente por la falta de nexo causal, sino que por problemas fácticos, señoría. Pocas preguntas hubo respecto de el ánimo necandi, del ánimo de querer infringir a otro la muerte. No es la defensa quien tiene que acreditar esto, señoría, sino el Ministerio Público y las partes querellantes. Y ahí, señoría, torna relevante las distintas declaraciones y contradicciones que a juicio de esta defensa se produjeron en auto. Primero, señoría, desde el día 1, mi representado, incluso estando representado por un abogado distinto, un abogado particular, incluso antes, presta declaración, sin que, a juicio de esta defensa, se haya cumplido cabalmente con
las garantías constitucionales, pero aún así renuncia a su derecho a guardar silencio y presta declaración. Declaración que además fue corroborada el día de hoy. Señala, señoría, a grandes rasgos que toma lo que es un arma de fogueo, que realiza disparos, 3 o 4, señala él, que se adelanta y devuelve por calle San Antonio, que en un momento se retira, que al día siguiente, señoría, en horas de la tarde, es detenido en su domicilio. No quiso salir más. ¿Por qué no quiso salir? Porque aparecía en todas las radios, en todas las redes sociales, en la noticia, en la tele, lo llamaba a su señora el mismo día de los hechos, lo llamaba, señorías, familiares, distintas personas para efectos de señalarle que él había sido una de estas personas que estaba en la marcha disparando. Vimos imágenes de estas otras personas que también aparecen en redes sociales. Y respecto de ellas, señoría, simplemente el Ministerio Público decide no perseguirlos. Se conforma con lo que tenemos, señoría, que es una persona acusada y el día de hoy en juicio por la supuesta muerte de doña Francisca. Eso es relevante, señoría, porque las policías decidieron no seguir investigando. Pudiendo haber seguido investigando, señoría, para efecto de descartar o confirmar participación, se quedan con lo que tienen. Es decir, una persona que aparece en redes sociales, que parecía su nombre, primero fotografía, nombre, RUT, domicilio, todos esos antecedentes, señoría, aparecían en redes sociales. Lo mismo respecto de los coimputados o posibles coimputados. Y sin embargo, señoría, respecto de ellos, insisto, no están en el juicio del día de hoy. Señaló expresamente, señoría, que no se representó la posibilidad de haber herido a una persona, y no porque no había disparado, porque sí reconoció que tomó esta arma de fogueo y que dispara, sino que porque no era un arma que fuera capaz de causar un daño a un tercero. Se lo dijo de forma reiterada al Ministerio Público, a las partes querellantes también. Por lo tanto, además del problema, señoría, de nexo causal, de falta de los presupuestos fácticos para efectos de entender que se da para configurado la figura del homicidio, entiende esta defensa que además, gracias a la declaración o por la declaración de mi representado, además se le abre a esta defensa una segunda línea de argumentación. Ya no solo, señoría, la absolución por la imposibilidad material de haber causado la muerte por esta falta de nexo causal, sino que además hoy el día de hoy, señoría, por la declaración de mi representado, la de tratar de reconfigurar esto, señoría, a un delito culposo y no doloso. ¿Por qué es importante eso? Porque efectivamente, señoría, estamos en un escenario donde, uno, no existe representación, no existe la posibilidad real de decir que la actitud de mi representado se pueda constituir en dolosa. Estaba señalando, señoría, que debiésemos entender que se trata de un delito culposo sobre la base de lo siguiente. Primero, señoría, recordar que hace poco tuvimos un juicio donde funcionarios policiales, estando en un procedimiento, controlan un vehículo que se da a la fuga, salen 4 funcionarios de la PDI, descienden de este vehículo para efecto de controlar este auto, se le sale al parecer lo que es un tiro a un funcionario de la PDI, señoría, y se causa la muerte de su compañera. Este fallo se presenta recurso de nulidad, señoría, sobre la base de una errónea aplicación del derecho. La Corte de Apelaciones, señoría, no, corrijo, la Corte Suprema, con fecha 22 de febrero del 2024, lo que hace es acoger el recurso de nulidad, declarar que efectivamente existe un vicio y dictar sentencia de reemplazo, reconociendo que se trata de un delito culposo. Y lo que hace, señoría, es aplicar una sentencia de reemplazo a una pena cumplida de 540 días.
Esto es muy parecido a lo que pasa el día de hoy en esta causa. ¿Por qué es parecido? Es parecido porque tenemos a un supuesto tirador señalando que no disparó arma de fuego, que disparó un arma de fogueo. Señala que a la pregunta del Ministerio Público que no revisó si es que tenía munición de verdad o de mentira. Señala que no fue previsor y no pudo determinar si efectivamente o representarse que efectivamente pudo haber causado la muerte. Pero en ese escenario, señoría, claramente esta posibilidad de un delito culposo torna cierta relevancia. Va empezando, señoría, a configurarse de a poco. ¿Cuáles son los elementos para efecto de entender que estamos frente a un delito culposo? En primer lugar, señoría, reconocer la diferencia entre dolo y culpa. Yo creo que eso es lo básico para efectos de conversar, hablar. El dolo, señoría, está definido en el artículo 44 del Código Civil, no muy agraciadamente para efectos penales, pero ahí está. Y si que mal lo recuerdo, señoría, el artículo 44 señala, por aquí lo dejé, señoría, el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. En materia penal, señoría, el delito es toda acción o omisión voluntaria penada por ley. El artículo primero y el inciso segundo, señoría, y el artículo segundo nos dan luces respecto de las penalidades tratándose de delitos dolosos e incluso de aquellos culposos. Por lo tanto, en ese escenario debemos distinguir, por ejemplo, del dolo directo del dolo indirecto. Y ahí, señoría, mis colegas querellantes y Ministerio Público van a señalar que estamos frente a un delito de dolo eventual. Es decir, se debió haber representado que efectivamente, señoría, estaba en la posibilidad de causar un mal a una tercera persona, aun cuando no sea el blanco de su interés, o que no hubiese sido el resultado deseado. Lo cierto, señoría, es que en ese escenario los colegas están dando por supuesto de que se disparó un arma de verdad. Y ese, señoría, él tiene esta defensa, no se puede dar por acreditado. Uno, porque no está el arma. Dos, señoría, porque no se pudo hacer este nexo causal entre la munición extraída del cuerpo de la víctima y nuevamente esta arma que no está para efecto de periciarse. Agrego, señoría, respecto de la culpa. ¿Cuáles son los elementos que esta parte ve para efectos de señalar que estamos frente a un delito culposo? Primero, señoría, ya lo había señalado y voy a ser reiterativo en esto. No se sabe si el arma es de fuego o de fogueo. Dos, no hay una visual directa desde calle San Alfonso hacia el punto donde cae doña Francisca. Recordemos las fotografías que pudimos ver. Yo no voy a reproducir, señoría, todos los medios probatorios como lo han hecho los colegas, porque todos vimos exactamente la misma prueba. Y hicimos hincapié en los momentos que creímos oportunos para efectos de dar relevancia a algún elemento que a nosotros nos parecía importante. Me parece importante el kiosco que estaba en la esquina. Me parece importante los 3 toldos que estaban en la vía pública quemándose, que había humo, que habían piedras, que habían personas entrando y saliendo, que habían barreras, señoría, dispuestas para efectos de impedir que los manifestantes ingresen. Todo esto, señoría, es relevante para efectos de decir que mi presentado no tenía una visual directa. Sin embargo, los colegas querellantes y el Ministerio Público acompañaron una fotografía que van a señalar que es relevante. ¿Por qué? Porque lo ubica en la misma imagen, supuestamente, digo ubican, a mi representado y a doña Francisca, señalando que ese elemento es importante para efecto de decir que estaba en línea de tiro. Lo cierto, señoría, es que esa imagen es de tan mala calidad que no pudimos ver si la persona era gorda o flaca,
si el logo que vestía esta camiseta oscura, porque tampoco se puede decir que es negra, sea de algún color rosa o no. Eso no se puede determinar. Y para peor, señoría, esas imágenes fueron intervenidas por este perito audiovisual, señoría, don Glubis Ochipinti, que señala, señoría, que 1, las cámaras no tenían fecha ni hora. 2, que no se puede saber a ciencia cierta cuál fue el horario de cada una. 3, que tenían audio solo las cámaras GoPro y la de doña Francisca. Y que sin embargo, señoría, lo que hace, utilizando Adobe Premium, es sobreponer estas imágenes el audio. Eso, señoría, es tremendamente complicado, porque ¿de qué momento yo voy a utilizar y en qué momento me conviene utilizar una imagen, sobreponerle el audio? Van a decir que es para efectos de tener el momento preciso de cuando se efectúa este disparo. Pero todos pudimos ver, señoría, que habían fuegos artificiales. Comparecieron testigos a decir que no se puede diferenciar un fuego artificial de un disparo de arma de fuego real. Teníamos muchísimo ruido, gente gritando. Ese es el contexto en que se da esto. En ese escenario, señoría, es que efectivamente me parece que se dan los presupuestos del dolo del homicidio culposo. Había señalado 2. No sabe si era arma de fogueo, no vía visual directa, y, señoría, la tercera, a juicio de esta defensa, es la falta de conocimiento o experiencia que pueda tener mi representado respecto a estas armas. El Ministerio Público y la parte querellante señalan que el tirador, de forma despreocupada, sin preocupación por los terceros, dispara al suelo, y que incluso se ve esta vainilla rebotar y subir nuevamente para efectos de señalar que justamente era un elemento de culpa, la falta de experiencia. ¿Por qué digo esto, señoría? Porque el Ministerio Público quiere plantear que ese es un hecho real, que ese disparo es real, de una munición verdadera. Sin embargo, lo que se pudo apreciar en ese video, por lo menos así lo pudo apreciar esta defensa, es una persona tratando de manipular lo que parece ser un arma, sin mucha expertise, que baja, apunta al suelo. Yo no veo humo en el suelo, yo veo algo que efectivamente se puede interpretar como humo, algún rebote de polvo, pero lo cierto es que está tremendamente complicado. Entonces, eso me habla más que de un ánimo o despreocupación hacia el tercero, de una falta de expertise, una falta de manejo de arma, si es que pudiésemos entender que efectivamente sea un arma de verdad. Esta parte entiende, señoría, que efectivamente tanto ese momento en que supuestamente rebota algo del suelo y se parece a una vainilla, como el momento en que, como señala el abogado querellante del Ministerio del Interior, el supuesto tirador estaba en posición de tiro o isósceles, como dijo el funcionario policial, y se logra apreciar una vainilla. Lo cierto, señoría, es que recordemos nuevamente, esa imagen, a juicio de esta defensa, no es de la calidad necesaria para efecto de asegurar que efectivamente sea una vainilla que sea expulsada por una pistola. Estamos en un contexto donde estamos en disturbios, donde estaban lanzando todo tipo de cosas, piedras, palos, monedas, de todo, señoría. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la única explicación posible para ese momento es que sea una vainilla que está siendo inyectada por un arma de fuego? La respuesta es no. Pudo haber sido cualquier elemento que justamente se cruza por la visual, señoría, de esa cámara. Todo esto son explicaciones posibles, no son antojadizas de esta defensa, señoría, para efectos de señalar que efectivamente, a juicio de esta defensa, no estamos frente al elemento de dolo necesario para efectos de entender el homicidio que ha sido acusado por las 3 partes. Ya, le restan 4 minutos. Hoy, señoría, Para el que Ministerio vaya Público son 3 contra 1, señoría, me falta todavía bastante. El Ministerio Público se demoró 19 minutos con 22 segundos. Yo Sí, les sí. adelanté y... Sí, ustedes señoría, adelantaron, voy a así tratar que 4 minutos más. tratar de reducir 4 el minutos. alegato, pero le pido un poquito de paciencia porque solo la defensa es 1. No, pues ya no reitere si ya nos quedó... No 4 se preocupe. minutos. Había señalado, señoría, que a juicio de esta defensa entonces se debiese absolver respecto de la figura del homicidio.
se debiese absolver de la figura del porte y tenencia de arma de fuego. No solo porque el arma no está, sino que no tienen cómo asegurar que efectivamente haya sido un arma. Vino testigo doña Jimena González Gálvez, a diferencia de lo que quiso señalar el Matías Mauleno Obregón, que era, a juicio de esta defensa, ávido en querer entregar información tendiente a acreditar su teoría, esto es, que se trataba de un arma Glock. Pero lo cierto, señoría, es que cualquier persona mirando a distancia, mirando una fotografía, no puede decir que es un arma Glock. Podrá llegar a la conclusión de que estamos frente a un revólver o una pistola. A esa conclusión sí puede llegar. Pero no puede decir qué marca es la pistola, no puede decir qué calibre es la pistola, no puede dar esa información simplemente porque es imposible sin periciar esa arma. Y eso no lo digo yo, lo dijo doña Jimena González Gálvez al decir que efectivamente a la simple vista no es posible determinar qué marca es. Señalando también, señoría, que existían vainillas destruidas probablemente por la manipulación o adaptación de armas de fuego, es decir, armas adaptadas. Existen vainillas sufladas, fue la palabra que utilizó la perito, y eso, señoría, se explica justamente sobre la base de una modificación, adaptación. Adaptación que preguntó esta defensa respecto de qué tipo de armas se pueden modificar. Y hoy día, señoría, se puede modificar cualquier arma, ya sea una Glock, una FAMAI, una Jericho, la arma que sea se pueda modificar. Y se puede modificar, señoría, colocando chips para efectos de transformar un arma de semiautomática a automática. Se pueden colocar cargadores externos, cargadores tambores para efectos de tener más tiros disponibles. Lo cierto es que de todas estas modificaciones posibles, nada de ello se pudo llegar a la conclusión de que el arma o el supuesto elemento que tenía presentado efectivamente sea un arma de fuego. Por lo tanto, ante la imposibilidad material de periciar esa arma, esta parte entiende que también se debiese absolver respecto a la figura del porte y tenencia de armas. Respecto, señoría, de los disparos injustificados. A diferencia de estos otros dos elementos, del homicidio y del porte y tenencia de arma de fuego, esta parte entiende que nuevamente se debiese absolver a mi representado. Y esto, señoría, para efectos de tener claro, las alegaciones son las mismas, no hay arma de fuego, no se puede acreditar que efectivamente lo que disparó sea. Esta parte va a solicitar nuevamente la absolución. Petición subsidiaria, señoría, y aquí tratando de apurarme un poquito para efecto de terminar. La petición subsidiaria, señoría, va a ser entender que estamos frente efectivamente a la figura de homicidio culposo. Me parece, señor, que se dan los elementos para aquello, ya lo había señalado. Y, señoría, esta parte va a reiterar justamente lo ya señalado. No voy a redundar, señoría, en los elementos ya entregados. La petición subsidiaria, señoría, es recalificar esto a un homicidio culposo, entendiendo que no sean los presupuestos de un delito de homicidio doloso. Por último, señoría, la última petición, en caso que el tribunal se dé la idea de condenar a mi representado, entiende esta defensa que la única figura posible, entendiendo la falta de elementos suficientes para efecto de entender por configurado el homicidio y el porte y tenencia de arma de fuego, la única figura posible en ese caso sería la de disparo injustificado. Disparo injustificado, señoría, no exige a juicio de esta defensa la posesión material e incautación del arma de fuego, sino que basta, señoría, las imágenes que eventualmente se pudiesen acreditar, para efectos de acreditar justamente estos disparos, como lo pretende tanto el abogado querellante particular, Ministerio del Interior, y eventualmente, señoría, el Ministerio Público. Con eso termino, señoría, no me extendo más. Gracias, señoría. Señoría, respecto a la calificante, entiende esta defensa que no se puede acreditar esta premeditación. Esta premeditación tiene que ser buscada y querida y buscada por el hechor. Aquí mi representado, señoría, señala que lo que hace es llegar a comprar tazones y otros elementos para efecto de revenderlo en su puesto. Por lo tanto, nunca llegó con el ánimo, como pretendió preguntar el Ministerio Público de forma insistente, si su ánimo era querer proteger su puesto
tratando de acreditar aquello. La premeditación, señoría, en esta defensa no se rindió prueba alguna para efecto de darla por acreditada, y esta parte va simplemente a señalar que esta no puede ser dispuesta por parte del tribunal, entiende esta defensa, porque faltan elementos para efecto de entender que fue buscada y querida por mi representado. Respecto de las agravantes, señoría, se pretende la del 12 número 10, esto es cometer el delito con ocasión de incendio, calamidad u otro tumulto o conmoción popular. Lo cierto, señoría, es que mi representado en este escenario no se dispuso a efectos de disparar lo que podría ser entendido como un arma de fuego. Él simplemente lo que estaba haciendo era repeler un ataque, y por lo mismo, señoría, entiende esta defensa que tampoco sea este supuesto de querer aprovecharse de este tumulto o conmoción popular. Respecto del número 13, señoría, ejecutar con desprecio o ofensa a la autoridad pública, que el 12 número 13, me parece que esta de ninguna manera se puede dar por acreditado. Los funcionarios policiales lo que estaban haciendo era justamente tratar de impedir que este grupo de manifestantes atacase los locales comerciales y a los ambulantes, y viceversa, que los ambulantes no atacasen a este grupo de manifestantes. Entiende esta defensa que tampoco se dan los presupuestos para efectos de entenderlo por acreditado, señoría, porque no es un ataque directo a ellos. Eso, señoría, puedo señalar, no tengo otro antecedente. Gracias. Para efectos entonces de las réplicas, entendiendo el tribunal en cuanto a los alegatos que hizo cada uno, y que principalmente advierte el tribunal que debieran referirse a lo que es el dolo o la culpa, que fue lo que señaló el defensor. Principalmente, no estoy diciendo que solo eso, pero eso es como lo esencial. Entonces, para efecto de las réplicas, 7 minutos cada uno máximo. Fiscal. Gracias, señoría. Es difícil hacerse cargo de los argumentos de la defensa cuando oscilan muy poco nítidamente de una cosa a la otra. No puede ser que la pistola haya sido fogueo y al mismo tiempo argumentar un disparo negligente por parte del autor. Su señoría, a propósito del ánimo, el nexo causal, el dolo, todo eso se resume en materia de juzgamiento penal a la conducta exteriorizada del autor. ¿Qué fue lo que hizo el autor? Y si lo que hizo el autor fue suficiente y necesario para la consecuencia producida o no está cubierta por su conducta exteriorizada. La conducta exteriorizada, su señoría, hemos tenido el privilegio de verla desde muchísimos ángulos. Y la conducta exteriorizada del imputado es tomar un arma, ponerse en posición, con las dos manos, ponerse en posición de tiro, isósceles o como se le quiere llamar, y disparar hacia la gente que está en la Alameda. En ese sentido, señoría, para que exista dolo directo, no le parece a la Fiscalía que deba dirigirse en contra de una persona en específico. No se representó como posible, a juicio de la Fiscalía, disparó buscando un resultado porque disparó en forma paralela, directa, hacia la gente que estaba ahí, impactando a Francisca. Y esa conducta, su señoría, no es una conducta negligente, porque está precedida justamente por la exteriorización de la misma, que es disparar un arma de fuego directamente hacia personas. En este caso, le tocó a Francisca. Pudo haber sido otros o más de uno. A propósito, su señoría, de que se ha discutido respecto de si era un arma a fogueo o no, a propósito de la teoría principal de la defensa. En San Alfonso 30 se ve claramente algo, y acá no vale confundirse entre vainillas y proyectiles porque son dos cosas distintas. La vainilla es la que se expulsa fuera del arma y cae livianamente hacia afuera, y el proyectil es el que impulsa la pólvora y sale por la boca del cañón. Y en San Alfonso 30 vimos cuadro a cuadro
Luego el disparo, la gente se da vuelta, se tapan los oídos y se ve específicamente, cuadro a cuadro, cómo se levanta polvo, restos de pastelón, al momento de que esto ocurre. Por lo tanto, algo salió de la boca de fuego, necesariamente, proyectil. En consecuencia, el arma no puede haber sido fogueo, porque a mayor abundamiento vimos luego, cosa que yo no sé si es muy frecuente que pase, pero aquí pasó. Vimos cómo el proyectil golpeaba, levantando esta nube, y luego salía rápidamente, cuadro a cuadro, se ve cómo avanza y a la velocidad que avanza luego de haber rebotado contra el suelo. Por lo tanto, queda completamente descartada la posibilidad de que el acusado haya usado una pistola fogueo porque disparó un proyectil. En segundo lugar, su señoría, es bien llamativa la declaración del imputado a propósito porque no es sino en el contraexamen que dice que puede haber sido fogueo. En su exposición inicial parecía una confesión, parecía que estaba reconociendo los hechos, que estaba con una pistola, que no quiso causar daño, con todos los matices que estamos acostumbrados a ver en las declaraciones de los acusados y que son hasta cierto punto esperables. Pero es a propósito del contraexamen que introduce nuevamente la idea de que era una pistola a fogueo y lo determinó por el peso, porque no revisó si era o no, pero por el peso a él le pareció que era una pistola a fogueo. Estaba en total conciencia, su señoría, y veo muy difícil de creer un verdadero salto al vacío el que se le pide al tribunal al considerar de que se encontró esta arma a disposición de él y que luego la abandonó ahí y después se sacó la ropa, todo eso creyendo que disparaba una pistola a fogueo. No tiene ningún sentido. A propósito de la trayectoria, que esta puede haber sido disparada por otra arma, calibre 40, en otro lugar, porque eso no es dudable que era un arma que disparaba proyectiles poligonales calibre 40. Es un nuevo salto al vacío. No se rindió ni un planimétrico modesto, ni un balístico, ni una imagen de Google, digamos, que pudiera llamar a confusión. No se rindió ninguna prueba por parte de la defensa tendiente a descartar estos elementos. Y estos elementos, su señoría vio hasta el cansancio cómo Gluis logró coordinar sonido, persona, no en base a un elemento. Si las horas, yo podría poner todos los relojes a la hora 12:33 y tal vez me digan cosas distintas porque no suelen estar exactamente a la hora. Pero lo logró hacer con una serie de elementos y que fueron expuestos y no discutidos. Una persona cruzando, el sonido, y vaya qué impacto produce cuando se escucha el disparo y luego de eso se escucha en el sector donde estaba la GoPro. Esa fue la reacción de la gente cuando vieron que Francisca caía, y caía en el preciso instante en que el acusado disparaba. ¿Hay más armas de fuego? Sí. Ninguna disparando a esa hora, ninguna calibre 40 y ninguna Glock. En ese sentido, su señoría, incluso invocamos a la lógica. Si todas las vainillas encontradas eran .40 disparadas por una Glock, Francisca falleció por una .40. En consideración a ello, Francisco falleció producto de un disparo con una Glock. No había más que eso. Las declaraciones de Maulén no fueron rebatidas, su señoría. Él, en base a su experiencia, reconoce específicamente los cortes cuadrados, rectos, sin martillo de la Glock, lo mismo que el perito con más de 20 años de experiencia. En ese sentido, su señoría, insisto que estos hechos están súper acreditados, sobreacreditados. A propósito de la teoría negligente, como dije, no es posible considerar, ya reconociendo que disparó un arma de fuego y que esto fue una acción negligente, no es posible considerarlo por la conducta exteriorizada de la gente, quien dispara un arma de fuego hacia la multitud. Ya lo he dicho, su señoría, no quiero aburrirlo. A juicio de la Fiscalía, es un disparo con dolo directo, porque se dirigió hacia un grupo de personas que estaban frente a él. No es necesario para el dolo directo que se dirija en contra una persona con una específica identidad. Eran manifestantes y él quería dispararle. ¿Por qué? Su señoría, no hay manifestantes, solo hay manifestantes heridos, no hay locatarios, porque cuando la defensa introduce, y con esto termino, introduce su alegato, dice que tenían el legítimo derecho de protección. Sin embargo, como su señoría pudo ver, no hay locatarios heridos, solo manifestantes.
En ese sentido, su señoría, la conducta del imputado es claramente dolosa y dirigida a un fin y los hechos están suficientemente acreditados. En torno a las calificantes y agravantes que ha expuesto la parte querellante, la Fiscalía lo deja a su criterio. El número 11, su señoría, cometerlo con personas que aseguren o proporcionen la impunidad a la Fiscalía, si bien no lo acuñó la Fiscalía, pero entiendo que si se me da la palabra en ese sentido puedo hablar. En ese sentido, su señoría, sí parece que disparar desde un grupo o tumulto buscando la impunidad a través de esa acción parece buscado por el imputado, quienes además otras personas le pasaban prendas de vestir para que se cubriera, buscando una sola cosa, la impunidad. Para finalizar, su señoría, este criterio que no se encontró el arma propuesto por colega de la defensa es el mismo criterio de la comadre Jocelyn y la Celia. Celia se lo llevaron por la pistola, no encontraron nada. Todo. Presenta el Ministerio del Interior igual derecho si es que va a hacer uso de aquí. Muchas gracias, magistrado. Lo que ha expuesto el abogado defensor es justamente lo que quiere el imputado al haberse deshecho de la pistola y de la vestimenta. Vale decir, porque el centro de esa argumentación está puesto en que no tenemos el arma de fuego y sigue confiando en que ese puede ser el argumento que le dé la salida a una condena que es la que se merece. Pero lo cierto es que la prueba habla cosas bastante distintas, puesto que si volvemos atrás respecto de la prueba, ya no me acuerdo muy bien de los funcionarios, pero si vemos las cámaras de San Alfonso 299, podremos darnos cuenta que 4 minutos antes, o 4 a 5 minutos antes de que empezara a percutar el primer disparo, se puede ver el automóvil Suzuki dorado del imputado acercarse a la zona donde realizó estos disparos. Luego, disparó a las 12:30 aproximadamente y esa primera serie, con el primer disparo que impactó a Francisca Sandoval, se extendió durante 12 segundos, conforme a lo que indicó el señor Maulén. Y 4 minutos después volvió a disparar. Esos son los hechos concretamente, magistrado, en este caso. La defensa incluso ha llegado a corroborar lo que indicó el propio imputado aquí en estrado, que se encontró frente a un mesón que estaba con una amplia gama de elementos para poder hacer daño, que iban desde las cortaplumas, palos, escopetas, y él escogió, sin saber por qué, sin saber en qué consistía, justamente aquel elemento que parecía un arma de fuego. Eso no tiene ningún tipo de lógica, magistrado. La trayectoria también, que ha sido bastante cuestionada por parte de la defensa, creo que ha quedado también bastante zanjado ese asunto. No recuerdo muy bien si fue Zachary que indicó de manera bastante como una máxima de la experiencia que si Francisca estaba apuntando su celular hacia la zona donde se encontraba esta persona gorda con este jeans azul y polera negra y mascarilla, misma visión podía tener esa otra persona. Es una técnica de espejo básica, lógica, que podemos entender. Además, si vimos bien las imágenes a las que tanto hace alusión y quisiera haber tenido algún tipo de peritaje el señor defensor respecto del kiosco y los toldos, podemos ver que justamente entre esos 3 toldos que él indica y este kiosco se hace un espacio, y ese es justamente por donde está mirando Francisca. Y no solamente Francisca puede corroborar que el imputado está más allá, sino que también el testigo que mantenía la GoPro. Se pueden ver ambos. Y él justamente dirigió su disparo hacia esa zona. Menciona aparte las distintas equivocaciones que tiene entre proyectil y vainilla, que las contabilicé acá, son 4. No sé respecto de qué hacerme cargo, pero lo cierto es que solamente en San Alfonso se encontraron
4 vainillas .40, coincidente absolutamente con el proyectil que se alojó en el cráneo de Francisca Sandoval, disparado por un arma Glock, que también distintos peritos indicaron. Especialmente se utiliza este .40. A la defensa también le hubiese gustado que el sitio del suceso hubiese estado no alterado, pero lo cierto es que después del disparo la escena no para ahí. Siguen habiendo disturbios, se escuchan más disturbios, incluso la grabación se extiende por otra hora más después de otra hora más después de que recibe el impacto Francisca. Pero lo que sí sabemos es lo que encontramos, pero incluso más, lo más higienizado que tenemos a disposición son los videos. Y los videos concadenados justamente con la evidencia científica levantada en el sitio del suceso, las características del arma que mantenía el imputado y el sinfín de prueba que ha sido establecida acá en juicio, da una absoluta relación entre todos. Podríamos haber partido quizás por el video sincronizado. Eso quizás a cualquier persona le hace sentido respecto de que existe un nexo causal entre uno y otro. ¿Qué importa la hora? Tal como indicaba el señor fiscal, ¿qué importa si ponemos todos nuestros relojes sincronizados o lo ponemos a distintas horas? Lo importante son cuáles fueron los anclajes que utilizó el perito, y eso están establecidos por anclajes de ruido, el primer disparo, los anclajes de ruido ambiental, la reacción frente al disparo, las distintas personas que se cruzan delante de los videos de la GoPro y de la propia Francisca Sandoval, e incluso más. Él, para seguir acreditando esa sincronización, luego utiliza las imágenes de la cámara Canon. Un minuto le queda. Magistrado, tal como indiqué en algún momento, el error en la persona no es considerado bajo ningún respecto por nuestra dogmática un error de tipo. De hecho, está señalado en la propia ley. Con mayor razón actúa dolosamente una persona que quiere matar a quien fuera tiene delante. Más aún cuando esta persona sabe que lo que porta es un arma de fuego y después se vanagloria de cómo lo hizo. Por lo mismo, magistrado, mantenemos sin ningún tipo de mella nuestra solicitud respecto a las condenas. Querellante que representa a la víctima, también 7 minutos. Magistrado, bueno, la defensa plantea una serie de interrogantes respecto de la investigación realizada tras este lamentable hecho. Cuestiona las imágenes. Plantea incluso de que el disparo pudo haber venido desde cualquier dirección en un ángulo de 180 grados. Ha sido majadero en eso, no solo en el alegato, sino que también en el transcurso de este juicio. Cuestiona el levantamiento de evidencia balística, tanto de vainas como de proyectiles, cayendo también en errores, como recién lo mencionó el colega. Sin embargo, al colega de la defensa se le olvida o omite señalar que la prueba ha sido contundente respecto del rol de Marcelo Naranjo en cuanto a que se posiciona con un arma, dispara de un punto específico e insiste hasta ahora de que el imputado o el acusado no tiene conocimiento ni experiencia en el uso de armas de fuego. Sin embargo, su declaración es contradictoria, la del propio acusado. Sin embargo, señoría, lo que en realidad nos interesa señalar que las ciencias jurídicas penales han avanzado sostenidamente durante harto tiempo. Una prueba de ello es la composición colegiada del tribunal y no así una unipersonal que busca precisamente el establecimiento de los hechos de la forma más veraz posible. En ese mismo sentido,
es que la ciencia jurídica penal ha incorporado las ciencias a través de la investigación criminalística, ha incorporado la tecnología también, y esto se hace precisamente o principalmente a través de las policías, en este caso quien investiga, la Policía de Investigaciones. Se hace la aplicación de las ciencias criminalísticas como auxiliares de la Administración de Justicia precisamente para evitar este tipo de cuestionamiento que ha hecho el defensor. Probablemente si esa investigación lo hubiesen hecho los amigos de Francisca o los abogados aquí presentes o cualquier otra persona, podríamos cuestionarlo y hasta estaría de acuerdo, pero no. Esta investigación fue hecha por científicos acreditados, con mucha experiencia, y por tanto, incluso esta investigación debe dar veracidad por sobre, incluyendo las intenciones de los litigantes. Y es lo que busca precisamente la incorporación de la ciencia, y particularmente la ciencia criminalística, a la investigación penal. Es por ello, señoría, que nosotros, en atención de toda la prueba rendida, vamos a mantener nuestra alegación inicial respecto de las penas. Solo eso. Igual derecho de defensa, 7 minutos máximo. Gracias, señoría. Señoría, el tribunal es llamado a reconstruir el hecho ocurrido el 1 de mayo del 2022. Lo hace sobre la base de la valoración de la prueba, que es libre, con algunas restricciones, sí. Las restricciones son los principios de la lógica, la máxima de la experiencia y los principios científicamente afianzados. Eso es relevante porque científicamente no podemos concluir que lo que tenía mi representado en la mano era un arma de fuego. Científicamente no podemos concluir que de ser un arma de fuego sea el mismo calibre que el encontrado en el cuerpo de la víctima. Tampoco es posible, señoría, señalar ello sobre la base de la falta del arma incautada, pero también sobre otros elementos anexos. Se le practicó a mi representado huellas sobre las municiones. No estaban sus huellas. Le consulté a la perito, doña Jimena González, señala que es improbable que se encuentren, que normalmente no se encuentran por el tamaño de las municiones, señoría, no dejan huella en las vainillas. Dicho eso, señoría, o derechamente en el proyectil. Dicho eso, naturalmente es relevante también saber que al examen de pólvoras realizado a mi representado, tampoco se encontraron rastros, señoría, de explosiones, señoría, que pudiesen estar en sus manos o en alguna otra parte, por ejemplo, de su vehículo, que también fue periciado, y todos estos elementos, señoría, sin novedad para efectos criminalísticos. Termino, señoría, tratando de señalar respecto de la convicción del tribunal, más allá de toda duda razonable. Qué relevante es esa frase hoy día. Si el tribunal tiene alguna duda respecto de si se trata de un arma de fuego, si se trata del mismo calibre, si mi representado es o no la persona que aparece disparando en esa imagen, señoría, que está congelada, y me parece relevante, señoría, destacar esta pericia audiovisual que realiza el señor Glubis. No es posible señalar y tratar de anclar sobre la base de un audio estas imágenes donde se ve y se logra apreciar a mi representado con algo en sus manos. Porque le pregunto al tribunal y a todos mis colegas querellantes del Ministerio Público, ¿qué pasa si es que ese mismo audio donde se aprecia un sonido que podría ser un arma de fuego, se la coloco al testigo reservado número 2, que hay imágenes de él disparando? Todo el mundo va a decir y va a causar el mismo efecto. El disparo, la víctima se cae y se escucha el "oh", como dijo el Ministerio Público. El mismo efecto podríamos lograr si es que, por ejemplo, ese mismo sonido se lo agrego a los otros 5 partícipes que estaban disparando en calle San Alfonso. Es derechamente imposible determinar si efectivamente alguno de ellos disparó alguna arma que pudiese ser la misma que dio muerte a la víctima. Por todas estas explicaciones, señoría, esta parte manifiesta su intención. Ya las alegaciones fueron realizadas, señoría, solamente confirmar lo ya solicitado por la defensa. Solamente terminar, señoría, señalando, para que efecto que no quede en el aire, esta defensa señaló el contexto en que se produce esta respuesta de
los locatarios y ambulantes, no para efectos de lograr una exhibición, porque esta parte nunca alegó la eximente de legítima defensa, sino que para efectos de contextualizar en qué momento y cómo, señoría, se producen aquellos. Solamente termino con ello, señoría, no tengo otras alegaciones que realizar. Ya, gracias.